¿Te ha pasado que estás muy ocupado y que por alguna razón no puedes comer a tus horas y te malpasas? Y es ahí cuando te dicen que no te tienes que malpasar, porque de alguna manera esto de no comer a tus horas, si es que esto existe, el no comer a tus horas o malpasarse está asociado a una mala salud y que esto sea la causa de todos tus problemas. Pero ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué le pasa a tu cuerpo si no comes a tus horas? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te malpasas? Lo primero que te tienes que preguntar es a qué hora tu cuerpo tiene que comer para que sepas si te estás malpasando o te estás excediendo en la comida. Y de esto te voy a hablar en este video, cómo puedes identificar a qué hora tu cuerpo tiene que comer. Yo soy el Dr. Cota y en este video vamos a hablar sobre los horarios de comer. Para tratar la diabetes es necesario atacar la enfermedad de distintos ángulos, pero suscríbete al canal para que esta información le llegue a más personas. La diabetes, como te comentaba, se trata desde diferentes ángulos. Realmente es malo para alguien que tiene problemas de azúcar malpasarse. Lo que sí te puedo decir es que los pacientes que están muy descontrolados, que tienen el nivel de azúcar muy alto, que se malpasan entre comillas, porque la verdad es que no existe ese término, se malpasan o bien se saltan alguna comida, como aquellos que hacen el ayuno intermitente, tienen mejores niveles de azúcar. Pero para los pacientes que están bien controlados o bien que toman una mínima cantidad de medicamentos, probablemente esto no sea lo más recomendable, porque en ese tipo de paciente el objetivo es que lleven un balance energético neutro. Es totalmente diferente a los pacientes que están descontrolados, en los cuales se busca un balance energético negativo. Comer 3 veces al día y tener 2 colaciones se ha vuelto como el mantra de la alimentación de los últimos 20 o probablemente hasta 40 años. Esto que ha ocasionado en gran parte pues que tengamos una epidemia de obesidad, de diabetes, presión alta, colesterol, hígado graso y todos los problemas asociados a estas enfermedades metabólicas. El detalle aquí es que esta recomendación, como todas las recomendaciones que se han dado de nutrición, son recomendaciones generales que, si bien para algunas personas sí funciona, para algunas otras personas no funciona, y ese es el problema, que las recomendaciones no pueden aplicarse a todos. Por fortuna, hoy en día tenemos herramientas y formas de saber y de personalizar con base a tu perfil genético cuál sería la mejor alimentación, suplementación y cambios en el estilo de vida que tengan mejor impacto, pero para ti, porque lo que para ti funciona puede ser que para mí no funcione. Empezando por el desayuno. El desayuno generalmente es la comida que la mayoría nos podemos saltar, o bien nos saltamos porque en la mañana es cuando estamos más apresurados para llegar al trabajo, a la escuela, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la gran mayoría de las personas no tiene hambre en la mañana. Ciclo circadiano, o sea, tus hormonas en el transcurso de la mañana te proporcionan energía pues para que te despiertes y empieces tus actividades diarias. Y como el cuerpo tiene energía por este control hormonal, pues no te da hambre, y esto es completamente normal. Y es ahí donde no tienes por qué comer a fuerzas. Estamos desafortunadamente tan acostumbrados a levantarnos y desayunar independientemente lo que siente tu cuerpo. Y esto es lo que trato de decirte. No tienes por qué comer si no tienes hambre. Tienes que comer únicamente cuando tengas hambre. Entonces, hay dos formas de saber cuáles son los horarios en los cuales tu cuerpo tiene que comer y cuántas veces tienes que comer al día. Una, la forma sencilla, básica, económica y accesible y que puedes iniciar a partir del día de hoy, se llama hazle caso a tu cuerpo o bien alimentación intuitiva. ¿En qué consiste? En que aprendas a identificar cuando tu cuerpo tiene hambre y tienes que comer y cuando tu cuerpo no tiene hambre y no tienes que comer. Suena muy sencillo, pero estamos tan acostumbrados y tenemos hábitos y un entorno que nos favorece a estar comiendo todo el tiempo, incluso cuando no tengamos hambre. Esta es la forma más práctica. Inicia, pon atención, realmente es hambre. Si es hambre, come, y si no tienes hambre, no comas. Esta es la mejor manera de saber cuándo tu cuerpo tiene que comer y cuáles serían los horarios de tu cuerpo. Y tenemos la otra forma, un poco más sofisticada, pero a la vez es menos accesible y un poco más costosa. Hay pruebas genéticas que te pueden detectar algunos genes en los cuales quizás sea conveniente que comas un poco más frecuente. Pero insisto, esto pues no es todos.
nuestros genes difieren de entre cada nosotros, pero de eso te voy a hablar en otro video sobre nutrigenómica. Entonces, como ves, comer 3 veces al día y tener 2 colaciones cuando tu cuerpo no lo necesita es enviar un mensaje oculto de ignora las señales de tu cuerpo, ignora las señales de hambre e ignora las señales de saciedad. Y esto pues evidentemente suena muy mal. Tienes que escuchar a tu cuerpo y darle lo que necesita. Evidentemente no es tan sencillo porque el control del hambre, las señales que te dan hambre, pues no solo es tus hormonas, hay factores culturales, entra en juego tus hábitos, tus gustos, las emociones, hay gente que come por ansiedad o depresión, incluso hay medicamentos que te causan hambre. Entonces, dentro de tu tratamiento es identificar cuáles son esos estímulos que no te dejan darle de comer a tu cuerpo cuando lo necesita y cuándo parar, cuándo decir estoy satisfecho y así alimentar a tu cuerpo únicamente cuando lo requiere. Entonces, malpasarse es malo, depende. Para algunas personas está bien no comer, malpasarse o saltarse alguna comida, como le quieras llamar, pero para otras personas quizá no sea lo más recomendable porque todos somos diferentes. Ahora, en el contexto de la diabetes, si es un paciente que está muy descontrolado, quizá le convenga malpasarse o bien hacer el ayuno intermitente, porque hacer el ayuno intermitente es saltarse una comida de vez en cuando. Pero si es un paciente que está bien controlado, quizá malpasarse no sea la mejor recomendación porque en este tipo de paciente, el que está controlado, lo que intentamos lograr es que tenga un balance energético neutro. Lo que come de energía sea lo mismo a lo que gasta de energía con sus actividades diarias. Y el malpasarse o no comer implica que ingiera menos energía, con lo cual puede tener algún desequilibrio que no queremos porque este paciente está bien controlado. Yo soy el Dr. Cote y espero que te haya gustado este video. Es malo, mal pasarse, depende, tú ya sabes, hay quienes sí, hay quienes no. Aquí lo importante es que sepas escuchar a tu cuerpo y aprendas a identificar qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita. Suscríbete al canal y apóyame compartiendo este video.